buenos días, senador Juan Antonio Coloma. Muchas gracias por estar aquí esta mañana de febrero. Esperamos no haber interrumpido sus vacaciones, aunque por lo menos lo hemos estado leyendo en la prensa, así que tenemos desde la fin de la semana pasada, así que sabemos que a lo menos nosotros no fuimos. ¿Ah? Muy buenos días, senador. Muy buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, ya estamos hace algunos días. Me tomé unos pocos días de vacaciones, insuficientes según mi familia, cosa que puede ser correcto, digamos, pero tenía una suerte de turno y me tocó justo una cosa bien... Como que no pasaba nada en febrero antes, se fijen, y ahora febrero es un mes lleno de noticias. ¿Sí? Bueno, y además, de hecho, es de las críticas que se ha hecho a partir del propio gobierno, digamos, a partir de la propia coalición oficialista, que se pensó quizás que este febrero iba a ser más tranquilo, no hay coordinación, y pasan cosas como la operación Huracán, o digamos que en el fondo hace ver que hoy día la respuesta tiene que ser bastante precisa y bastante 24/7. O sea, quizás una lección para el gobierno que entra, digamos que ya no hay fechas tranquilas, pareciera. Sí, ahora yo creo que se juntan varias cosas. En el caso de la nueva mayoría y de que ellos, el reconocimiento que ellos hacen de tener una coalición con poca capacidad de respuesta, obedece un problema mayor. Ellos están en un proceso de definiciones bien profundo, qué es lo que van a hacer. Mi impresión es que el término del año terminó con una gran pregunta respecto de cuál es la viabilidad de la nueva mayoría. Creo que la respuesta aún no está. Veo incluso a través de los medios que hay una tensión cada vez más fuerte en su interior. Da la impresión que una coalición que a esta altura se está autodeclarando fallida, y eso mismo hace que no haya esa sintonía rápida de que el deber de gobernar se pueda estar actuando de buena manera. Y coincide con hechos que ocurren, que no son previstos, obviamente, vinculados, por ejemplo, a la operación Huracán, en donde junto con develarse una crisis bien importante en la forma de investigar, creo que va a ser un tema súper importante del próximo gobierno, se ve además una incapacidad de acción, incapacidad de orden y un problema que es severo, obviamente se magnifica en el sentido de que pasa a ser más bien dramático, con una confusión ciudadana brutal. Así que efectivamente aquí se juntan dos elementos bien complejos que han marcado. De hecho, senador, ese es probablemente uno de los temas que necesariamente va a ser heredado a la próxima administración, quien va a tener que hacerse cargo de cómo sigue lo que ha estado ocurriendo con la operación Huracán. Esto tiene que ver, por una parte, con lo que ya se ha señalado desde distintos sectores respecto de esta especie de gran acuerdo para poder abordar los temas de seguridad ciudadana y también de modernización de ciertas instituciones, llámese Carabineros, el Ministerio Público, la inteligencia, etcétera. Y también fundamentalmente, por ejemplo, con lo que pasa con el rol del general director de Carabineros, que también ha sido puesto en tela de juicio durante los últimos meses ya, digamos, porque además esto no solamente tiene que ver con lo que ha ocurrido con la operación Huracán propiamente tal, sino que con lo que ya se venía acarreando respecto de la situación del famoso fraude al fisco de Carabineros, lo cual desde luego que ha puesto a la institución en una situación, por decirlo en un eufemismo, digamos, a lo menos incómoda ante la opinión pública. Y esto es uno de los temas que el próximo gobierno va a tener que empezar a administrar. ¿Qué es lo que han empezado a ver respecto de esto? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión particular respecto de esta especie de gran acuerdo que se debe realizar respecto de estos temas de seguridad pública en el país? Lo primero que hay que decir, porque creo que es útil para un análisis, es que el presidente Piñera planteó durante su campaña, antes de la operación Huracán, de que aquí había uno de los temas más centrales que tenía que enfrentar el país, es una nueva visión, cómo se asumía el drama que la delincuencia estaba generando en los hogares chilenos. A mí me sorprendió mucho, yo fui candidato a senador por la región del Maule, me tocó hacer campaña durante todo el año, fue una campaña larga. Estuve varias veces con el presidente Piñera que fue para allá, y si a mí siempre, fíjate que me llamó la atención, porque junto con problemas que son como tradicionales de toda la sociedad, hoy día hay problemas obviamente en materia de salud en el Maule, problemas de agua, realidades, desafíos complejos, acceso a muchos bienes. Él siempre planteaba el tema de que necesitábamos una forma distinta de enfrentar el tema de la delincuencia a partir del gobierno, justamente reasignando los roles que cada una de las instituciones tenía que tener en la forma de enfrentar a la delincuencia y proteger a la ciudadanía. Me acuerdo que él planteaba, mira, aquí lo que no puede ocurrir, fíjate que fue bien lamentablemente premonitorio, digamos, que
que la Fiscalía le eche la culpa a Carabineros, que la Carabineros le eche la culpa a los jueces, que los jueces le echen la culpa a la Fiscalía, que al final las víctimas, que son los grandes abandonados de esta discusión, siguen siendo objeto de actos delincuenciales que afectan su vida. Lo de la Operación Huracán es la guinda de la torta, y vemos que al final la discusión periodística, y tienen toda la razón, los periodistas tienen que reflejar lo que está ocurriendo, es decir, oiga, pero refleja lo que está pasando. Fiscalía reclama a Carabineros, Carabineros reclama a la Fiscalía, el gobierno se involucra en un sentido, después de alguna manera se va en otro, y al final la pregunta es... Claro, en el fondo en algún minuto, senador, había pruebas, sí, en algún minuto había una situación, y hoy día sí. lo que uno tiene es que esas pruebas no están, se perdieron, me refiero, había una certeza que hoy día no hay, y en ese punto sí, me parece que lo que usted marca es importante, porque al final, en medio de esta discusión, las pruebas o eventualmente lo que pasó queda en tercer, cuarto, quinto plano. Exactamente, eso es el problema dramático, porque al final la pregunta que yo me hago, ¿y las víctimas? Porque aquí la Operación Huracán no nace de una operación aritmética, teórica, computacional, para ver qué pasamos en caso de... No, esto tiene que ver con un acto o una forma de investigar actos terroristas que han ocurrido en el sur. Y en el intertanto, como si faltara algo, bien, hoy día hay un ánimo de sobreseer lo que está sucediendo, o sea, foja cero, y la noche siguiente queman 30 camiones, o sea, el terrorismo campea en la Araucanía. Obviamente hay razones muy locales que hay que ver exactamente qué ocurrió, pero hay un elemento nuevo, una incapacidad total por parte de las policías o por parte de la Fiscalía, por parte del gobierno, ahí cada uno le va poniendo el acento donde, para poder a lo menos hacer una investigación seria, hacer una investigación que uno diga, mire, esto ocurrió o esto creemos que ocurrió, y así tiene que ser sancionado. Entonces este es el peor de los mundos, donde las víctimas hoy día pasan al tercer o cuarto nivel y donde el conflicto se ha generado entre instituciones. Yo espero que el presidente Piñera, dentro de las primeras medidas que asuma, y así lo ha planteado, sea una reformulación de los procedimientos de investigación, de los roles de las policías, de la fiscalía, de los jueces. Puede que haya temas que haya que hacer una ingeniería más fina, otro puede que requerir leyes, y yo espero que haya una buena voluntad por parte de los distintos sectores políticos para coincidir que esto es un tema de país. Yo digo más como Juan Antonio Coloma, yo digo como senador, este tema a mí me lo preguntan mucho, porque hay temas que uno no le pregunta. Esto sí, o sea, la gente me dice, pero ¿cómo vamos nosotros a poder estar en la indefensión cuando hay este tipo de actos? Y yo espero que aquí haya una reacción rápida por parte de la nueva autoridad. Ahora, senador, ahí hay una cosa también que tiene que ver, porque usted está hablando de instituciones, que está bastante bien, pero también hay una discusión con personas. Daría la impresión, a partir de lo que uno ve en la prensa todos los días y a partir de las conversaciones que uno tiene, que el gobierno de Michelle Bachelet está bastante resuelto a no dejar caer al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, al menos hasta el 11 de marzo, que es cuando al gobierno de Sebastián Piñera entrante le tocaría resolver qué es lo que pasa. Evidentemente el presidente de la República le puede pedir el cargo a una autoridad. ¿Usted, a partir de lo que ha visto, le parece, y a partir del diagnóstico que hace, le parece que sería necesario, sería una buena medida que el nuevo gobierno al menos se evalúe la continuidad de Villalobos al mando de Carabineros? No, dejémosle eso al presidente Piñera, porque si no después, imagínense, va a tomarme atribuciones que no me corresponden. Pero sí, a mí me parece... ¿Pero cuál es su opinión? Claro. No, a mí me parece que, a mí hay una cosa que coincido, en Chile hay una tendencia, cuando hay una crisis institucional o un problema institucional, a decir, mire, saquemos a fulano, sotano, y después como que partamos de nuevo. Yo creo que esto es más profundo. Yo prefiero que las cosas se planteen, a lo menos hasta ahora con la autoridad que está a cargo, en términos de entender de que no es que hay una persona que sobre, porque cuando uno saca a alguien, ¿qué es lo que está marcando? Que sacada esa persona se arregla el problema. Y yo creo que esto es mucho más profundo. Aquí hay una crisis en la forma de investigar y de sancionar. Claro, así pero a mí no me genera, volviendo al tema, a mí no me genera drama, digamos, dolor de guata el hecho que eso no haya ocurrido, el presidente Piñera a valorar las situaciones. A mí lo que me genera más angustia es que las víctimas queden desprovistas de cualquier seguridad, y espero, más que espero, sé que el nuevo gobierno está preparando un esquema distinto para poder enfrentar la delincuencia de una manera renovada a través de los roles de las policías. Y de repente, digámoslo también, hay contraposiciones de tarea, hay roles que están mezclados, hay dependencias que son tensas, o sea, que tenemos que hacer claro. una gran pero senador, también en esta materia. Es verdad que
que generalmente se cree que solo removiendo a una persona de un determinado cargo los problemas se van a solucionar, pero también suele hablarse de las responsabilidades políticas que existen respecto de distintas situaciones, y en esto el general director de Carabineros ha venido o le ha tocado administrar un problema grande como fue y como sigue siendo el tema del fraude, y ahora también todo este problemazo de la Operación Huracán, en la cual se ha visto involucrado uno de los temas además más sensibles que ocurren actualmente en el país, como es todo el conflicto que existe en la Araucanía. En ese sentido, ¿usted no cree que le corresponde una responsabilidad política al general director de Carabineros? Yo le respondo ahí. La pregunta subsiguiente, es decir, es una responsabilidad de él haber generado ambos temas. Yo en el primero, objetivamente, no lo creo. Ahora, yo como hombre de derecho tengo que creer en lo que la justicia va señalando. Claro. O sea, uno puede cambiar eventualmente una respuesta, pero obviamente da la impresión de que esto venía generado, estoy hablando de la primera parte, digamos, generado, que establece un drama en el cual la justicia está actuando, la fiscalía, y espero que eso se sancione drásticamente, porque aquí estamos hablando de un fraude no solamente económico, sino que a la fe pública. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo soy cuidadoso en esta materia? Porque tampoco quiero que Carabineros quede como la gran institución golpeada o destruida en una sociedad. Carabineros es muy importante. Yo quiero en eso defenderlo, quiero en eso porque me duele ver que a veces, y me tocó un día pasado ver como las personas a veces le gritan a los carabineros, le gritan peyorativamente, digamos, respecto de su función, porque si el día que se debilita la función de Carabineros, ojo, estamos debilitando una institución muy importante para el Estado. Por eso yo soy, más bien, lo que más me preocupa es que este cambio de la forma de enfrentar la delincuencia, que lo va a tener que hacer el presidente Piñera, me habría encantado que lo hubiera hecho este gobierno. Creo que este gobierno, para ser bien franco, no entendió nunca el problema de la delincuencia, no entendió nunca el problema de la Araucanía, no entendió nunca el problema de la indefensión de las víctimas. Y probablemente mucha de la gente que votó por Piñera era para buscar un presidente que entendiera una forma distinta de enfrentar los problemas. Espero que eso se empiece a notar a partir del 11 de marzo. Senador, lo voy a cambiar de tema. ¿Cómo se entera usted de la detención de Ricardo Palma Salamanca? Mire, para nosotros un tema, primero en lo personal, en lo humano. Obviamente yo conocí, fui amigo de Jaime Guzmán, me acuerdo perfectamente, porque me iba a reunir con él el día que fue asesinado, él era senador. Estamos hablando, porque voy a demorar un minuto, porque hay gente que me ha preguntado estos días cómo ha parecido. El senador Jaime Guzmán fue elegido en plena democracia, el senador por la región metropolitana. Él, fuera de desempeñar clases, fuera de ser senador, hacía clases en la universidad, porque siempre tenía una gran vocación. A la salida de la universidad, lo matan, lo rematan, en el sentido que le disparan, creo que son 7 disparos, un grupo terrorista que actuaba en democracia con el ánimo, era generarle problemas al gobierno de la época, que era de Elwin, para que nadie diga que era un gobierno distinto. Después de una rigurosa investigación, finalmente se logra determinar que hay un grupo, Manuel Rodríguez, que armó este cuento, y se logra armar o generar las personas que están más involucradas. Bueno, se logró la detención de Palma Salamanca hace más o menos 24 años. Hay un proceso en donde hay confesión de él respecto del delito. Y no solamente confesión, hay otras pruebas que se van dando que coinciden en que Palma Salamanca fue uno de los que disparó. No estamos hablando de uno de los que estaba involucrado, no, es uno de los pistoleros respecto del asesinato de Jaime Guzmán. Se le detiene, se le condena, va a la cárcel de alta seguridad. ¿Qué hace Palma Salamanca? Con una organización internacional de amparo que el mundo de la izquierda tiene muy desarrollado en el país, lo liberan en forma cinematográfica un 31 de diciembre a través del helicóptero, la cárcel de alta seguridad, los antecedentes que ha habido que fueron gente del ejército de Lira, estamos hablando ya de cosas harto más sofisticadas, que lo liberan. Y de ahí empieza una larga persecución. Que sabemos por lo que ha hecho los jueces, si uno no investiga. Estuvo en Cuba, han parado muchos años, después está en Brasil, es parte de un montón de delitos, después las pistas están en México, donde era con el comandante Escobar, el que está detenido por secuestro. O sea, estamos hablando de... Disculpe, los dos autores materiales del asesinato. Los dos autores materiales del asesinato de Jaime Guzmán, que después siguen cometiendo delitos, ¿sabes? Porque de repente me dicen, no, si esto puede ser un problema político, puede ser un problema... Por favor, estas mismas personas secuestraban, cortaban dedos senador, a las personas, y entonces, ahora, sí, probablemente, va a ir al tema más... ¿sí? Entonces,
Después de 21 años que logre ser atrapado en Francia, la persona que más veces ha escabullado la acción de la justicia en distintas partes del mundo. Bueno, uno siente, no como eso como persona, como que la justicia, ese viejo aforismo que tarda pero llega, bueno, que me parece importante. Ahora, simultáneamente, yo estoy bastante sorprendido y considero que es muy grave lo que está pasando a este minuto en Francia. Que le dieron libertad, que le dio libertad con firma diaria, digamos. Pero aún le dio libertad con firma diaria a una persona que se ha escapado de la cárcel de alta seguridad que está requerido en varios países del mundo. Entonces, uno dice, ¿tú te imaginas, ustedes dos son periodistas, ¿ustedes se imaginan si alguien hubiera cometido un acto terrorista en Francia, hubiera sido condenado en Francia, es sorprendido en Santiago? ¿Ustedes creen que algún juez o el sistema o el Estado permitiría, digamos, que esa persona a las 24 horas salga en libertad? Yo encuentro una mala señal de Francia. Creo que ellos son buenos para hablar mucho de la defensa de derechos humanos y combatir contra el terrorismo en el resto del mundo, pero ahora, a poner los que hubo, están actuando en forma muy vacilante y ahí me dejan duda, porque simultáneamente se pide un asilo político de cuán... claro, bueno, eso fue lo que, de hecho, eso lo dijo el abogado defensor de Palma Salamanca, dijo que en vista de las condiciones en que fue juzgado durante un periodo en que la influencia de la Junta Militar era aún considerable en la sociedad chilena, también en las condiciones en que fue interrogado, y sobre ese punto debemos señalar los malos tratos que le fueron infligidos y que por esta razón, debido a que no tuvo un proceso justo en Chile, estarían solicitando este asilo político. Está confesa, no es... Aquí tratan de influir, se da cuenta que se trata, yo vi la noticia, se tratan de decir que esto era un tema de la influencia de la Junta Militar. Esto estaba el gobierno de Elwin, ministro del Interior, era Kraus, estamos hablando de, el ministro de Justicia era Francisco Cumplido, para que nos tratemos de situar en el periodo, digamos, claro. En la lógica, o sea que hubo un proceso, hubo unanimidad por parte de todos los juzgadores. Esta misma persona se arrancó, esta misma después fue a cometer delitos al mundo, secuestrar. Es que la gente a veces como que no se sorprende diciendo, no, un joven idealista, oiga, pero andaban cortando dedos después. Senador, disculpe, probablemente durante las últimas 2 décadas después de la fuga de la cárcel de alta seguridad, uno de los titulares más clásicos de la prensa es: UDI pide al gobierno gestiones por caso Guzmán. Había mucho motivo. Galvarino Pablaza en Argentina, Mauricio Hernández Norambuena en Brasil. Bueno, resulta que desde el 11 de marzo se va a producir una coyuntura bastante particular. Por primera vez están presos en otros países los dos asesinos confesos, digamos, del caso, Raúl Escobar Poblete en México y Ricardo Palma Salamanca en Francia. El gobierno de Mauricio Macri, la justicia argentina, ha dejado ya la puerta abierta para extraditar a Pablaza. ¿Hay algún grado de acuerdo también con Brasil de que se podría traer a Mauricio Hernández Norambuena? Y en nuestro panorama interno, el ministro del Interior es Andrés Chadwick, una de las personas más cercanas a Guzmán y que ha llevado el caso históricamente, y el ministro de Justicia es Hernán Larraín, una persona que ingresa a la UDI justamente motivada por el asesinato de Guzmán. Entonces, le pregunto al titular, ¿qué le va a pedir la UDI al próximo gobierno con respecto al caso Guzmán? Mire, es más que un tema de la UDI, yo sé que son personas que obviamente tienen un conocimiento personal, pero sobre todo Andrés Chadwick y Hernán Larraín, que son las personas que usted me hace referencia, son profundas personas que aspiran a que el sistema del derecho funcione en Chile. ¿Yo qué espero de ellos? Espero que sigan el trámite urgente de extradición de Galvarino Pablaza, que han sido amparados por la justicia, no por la justicia, por la presidenta argentina, porque también hay que decir estas cosas. En la Corte Suprema chilena, por unanimidad, concedió la extradición de Pablaza, que fue aceptada por unanimidad en la Corte Suprema Argentina. Unanimidad. O sea, uno que se hubiera opuesto, usted dice, no, los jueces todos dijeron, es evidente. Y se le dio un amparo absurdo. Tiene estatus de refugiado en Argentina, estatus de desde el gobierno de Cristina Fernández. Este gobierno, afortunadamente, le acaba de retirar el estatus de refugiado. Él está apelando a esa resolución, esperamos que los próximos días se resuelva y esperamos que el próximo gobierno sea capaz de hacer lo que otros gobiernos no han podido hacer. No digo que no han querido, porque yo creo que también aquí... Ahora, se da una coyuntura, como dices tú, bien especial. Claro, si uno ve el panorama, senador, es muy probable, uno haciendo aritmética de los casos, digamos, y las situaciones, que el próximo gobierno pudiera tener al menos a 3 de los 4 que mencioné antes en Chile. Escobar Poblete más complejo por el delito que está siendo juzgado en México y por las condiciones de extradición. Pero entonces uno dice, bueno, es probable que podría traer a Galvarino Pablaza si es que todo sigue más o menos como está. Es probable que Palma Salamanca, digamos, dependiendo de lo que decía la justicia francesa, sea extraditado. O sea, si se accede a la extradición, no hay mucho más que hacer. No hay un delito puntual por el cual esté siendo juzgado en Francia, por lo tanto tiene que volver.
Con Hernández Norambuena ya hay cierto acuerdo de la pena, por lo que es el tema Que come toda la pena. que detiene, entonces uno podría tener a 3 de los 4. ¿Es un tema prioritario, importante, relevante para la UDI en el próximo gobierno? Es un tema prioritario, relevante para el país. Yo lo digo bien de fondo, digamos, porque esto no es un tema de la UDI, porque si fuera alguien que hubiera sucedido lo mismo de otro partido político, pierda cuidado, y yo a lo menos estaría convencido absolutamente de la misma línea y con la misma fuerza, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay si la sociedad moderna ha evolucionado positivamente, tiene que ver con que hay principios fundamentales. Es un poquito lo que está pasando con el tema de Maduro, con Perú, digamos. Hay temas en donde el mundo se está poniendo de acuerdo, y amparar terrorismo es lo que está pasando en la AMIA con Cristina Fernández, digamos. Hay temas en que nosotros no podemos aceptar de no tener defensas comunes respecto de temas, son dramas mundiales. El tema del terrorismo es el primero que está en todos los acuerdos internacionales que se han asumido. Es una gran oportunidad para ver que los países no solamente hablan de forma de enfrentar el terrorismo, sino que también actúan para que no haya impunidad en esta materia. Yo espero, por eso lo digo, no es un tema de un partido, es un tema del sistema judicial chileno, porque el día que se instale que cualquier fallo de un tribunal chileno no va a ser reconocido en ninguna parte del mundo, lo que se va a transformar es que los países van a ser guarida de delincuentes que no cumplen penas, a pesar de ser sancionados, en aras de un teórico fundamento político que no existe, porque estamos hablando de personas que están actuando actos terroristas. Entonces es importante para el país y espero que seamos capaces de hacer esos pasos. Senador, ayer el canciller Muñoz señaló, bueno, él tenía que viajar a Francia, coincidió, digamos, porque tiene una reunión respecto de lo que va a ocurrir en La Haya ya a partir de marzo, pero ahora se encuentra en Francia y él señaló que el gobierno iba a contratar a un prestigioso abogado francés para que los asesorara en este tema y que además el director jurídico de la Cancillería le solicitó que se instalara en París para que pudiera supervisar muy de cerca este tema. ¿Cuál es su evaluación respecto del rol que ha jugado este gobierno de Michelle Bachelet respecto del caso particular de Palma Salamanca? Yo estaba bien cercano, porque hablaba por teléfono básicamente con el canciller. Yo creo que él, en lo medular, si pudiera estar sentado acá, comparte yo todo lo que he planteado. O sea, efectivamente, él tiene un compromiso, porque aquí es el Estado de Chile, no es un partido, el Estado de Chile el que le interesa que los fallos judiciales de los países se cumplan. Y obviamente cuando hay una persona que ha sido buscada durante más de 20 años, le interesa que obviamente esto de alguna manera tenga algún efecto. Me consta, y esto a mí me lo confirmaron ayer, hay contratado ya un abogado, no que se vaya a contratar, está contratado un abogado que va a pedir la revocación de la libertad provisional y que va a agilizar el proceso de extradición. ¿Qué es lo que corresponde ahora jurídicamente? Hoy día, mañana, la Corte Suprema chilena, a través de la sala penal, esto es un cambio histórico, debería, se va a incorporar la solicitud de extradición por parte del juez. De ahí espero que se apruebe rápidamente, esto ocurrió en otros casos, de ahí se traducen los documentos, porque esto es un tema... Esto es una carrera con el tiempo también. Claro, es una carrera con el tiempo y tiene que estar presentado los próximos días en Francia formalmente, esta petición de extradición para que en este caso el Estado francés conceda la extradición. No hay ni una razón objetiva para que la rechacen. ¿Y hay algún tipo de coordinación? Uno pensando, digamos, que es muy probable que, a ver, si esto es rápido, pudiera incluso ser que esto esté resuelto antes del 11 de marzo, pero considerando que hay apelaciones y todo, es probable que esto caiga en el nuevo gobierno. ¿Hay algún tipo de coordinación de parte de las actuales autoridades, entendiendo que es un tema que se va a tener muy probablemente que traspasar? Totalmente coordinado. Yo creo que en eso nosotros nos hemos preocupado, y yo debo decirlo también, porque uno... Tal como yo puedo criticar al gobierno con mucha fuerza, por ejemplo, respecto de su rol en la operación Huracán o respecto a distintos temas, aquí yo creo que han colaborado, digamos, lealmente tratando de darle información y contratar a los expertos y darle continuidad. Nosotros ya hemos conversado con distintas autoridades salientes y entrantes en cómo darle continuidad a temas que son nacionales. El tema de la Haya va a tener continuidad, el tema de la extradición va a tener... o sea, pero por ejemplo, el tema del abogado que usted el comenta, tema del abogado, ¿hay algún tipo de coordinación? exactamente, y es necesario, porque una cosa es que se cambie el gobierno, pero hay cosas de Estado que tienen necesariamente que seguir funcionando. lógica, y eso es lo que vamos a hacer.
Senador, ¿existe alguna idea de algún plazo de cuándo esperan que pudiera finalmente estar de vuelta en Nosotros territorio aspiramos nacional? que en un plazo de Ricardo Palma, 60 Salamanca? días debería ser un plazo razonable, suponiendo todo lo que ustedes plantean, todo el sistema de necesidad de traducir y los eventuales recursos, que claro, una sociedad puede existir respecto a una resolución. Pero 60 días, un plazo que a nosotros nos parece razonable para que un gobierno, o sea, un Estado que quiera ayudar, voy a subrayar la frase, a que se cumplan las resoluciones judiciales de los países con que tienen relaciones, tenga efecto. Ahora, si hay alguien, porque aquí también, voy a decirlo, que aquí hay un gran manto de protección en todo este proceso, porque la pregunta que es obvio, ¿cómo se han demorado 26 años después de esto? O sea, aquí, si uno mira el proceso que no se puede mirarlo, es increíble cuando una vez perdona, increíble que el IRA, una organización internacional terrorista, haya venido a sacar a estos terroristas a Chile. Después, el amparo que les dio Cuba. Los jueces de la época oficiaron a Cuba diciendo, oye, ustedes los tienen escondidos, los tienen guardados. Y estamos hablando del tiempo del gobierno del agua, para que nadie se pierda de eso. Lo negaron, pero escandalosamente. Después se comprobó que después fueron a México, han seguido todo un periplo. Y con redes que los han ayudado. Bueno, aparentemente también pasó de vuelta por Cuba antes de llegar a Francia. Por Cuba, que es la casa en donde muchos de estos tienen su corazón, y redes. Entonces, lo que yo aspiro es que a lo menos estas redes se hayan debilitado con el avance de la democracia en el mundo, con el avance del respeto a los derechos humanos en el mundo, con el avance de la lucha frente al terrorismo en el mundo, porque si no estamos volviendo a 30 años antes, y aquí lo que yo no quiero, nadie quiere, supongo, digamos, que aquí hayan guaridas donde unas personas se puedan escabullir la acción de la justicia por razones de símbolo de ideas, y no el tema de fondo es cómo entre todos resolvemos un flagelo que a todos nos puede tocar. Senador, solamente para cerrar, ¿hay alguna acción pensada concreta de aquí al 11 de marzo por parte ya sea de la UDI o del nuevo gobierno? ¿Alguien va a viajar, por ejemplo, a Francia? ¿Eso se está evaluando o no? ¿O de pronto se va a dejar la acción del gobierno ante el 11? Hasta ahora lo que hemos resuelto, lo hemos hablado con el abogado, la familia, con Guillermo Silla, que tenemos un contacto directo. Vamos a estar directamente vinculados al abogado que ha sido nombrado y a Claudio Troncoso, que es el director jurídico de la Cancillería, que a esta hora de estar volando, digamos, precisamente a Francia. Miren, aquí en las lógicas de Estado nosotros no queremos hacer investigaciones paralelas, nosotros no queremos transformar en esto en un tema político, nosotros actuamos en la lógica de Estado, y por eso vamos a esperar que el gobierno cumpla su rol de Estado que le corresponde. Bueno, senador Coloma, le agradecemos por haber estado esta mañana de lunes 19 ya de febrero iba a decir de 1998, me quedé pegado hace muchos años atrás, después de la conversación de 2018. Sebastián Rivas, 8:59, estamos finalizando esta edición. Nos encontramos mañana.